Bien, pues vamos a comenzar a resolver este circuito en donde se nos pide que encontremos los parámetros para poder medir de manera práctica o simulada este circuito. Entonces, sabemos que la resistencia total, ¿sí?, en un circuito en paralelo, pues es igual a 1 entre un K, sí, más 1 entre 2.2K más 1 entre 560 ohms. ¿Sí? Esto nos da una resistencia ya en la calculadora, 1 entre 1K más 1 entre 2.2K más 1 entre 560 nos da una resistencia aproximada de 308, ¿sí? 308 ohms, ¿sí? Podemos cerciorarnos 1 entre 1K más 1 entre 2.2K más 1 entre 560, ¿sí? 308.61.617. Vamos a ponerle 308.62 ohms. Esta es la resistencia total. La corriente total, ¿sí?, sería igual al voltaje de la fuente entre la resistencia total, ¿sí? 308.62 ohms. Son fórmulas que ustedes pues ya han repasado, ya han leído, ¿sí? Entonces pues es más fácil trabajarlo. Entonces tenemos una corriente total o corriente de la fuente de 64.8 miliamperes, ¿sí? Entonces podemos encontrar la corriente 1, ¿sí? Sabemos que en un circuito en paralelo el voltaje de la fuente pues es el mismo para cada resistencia, ¿sí? Entonces por simple ley de Ohms, corriente es igual al voltaje, 20 volts, entre 1 kilo ohms, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que son 20 entre 1 kilo ohms, tenemos una corriente de 20 miliamperes, ¿sí? Acuérdense que también hemos trabajado los prefijos. La corriente 2 también tenemos 20 volts entre 2.2K, ¿sí?, kilo ohms, ¿sí? Entonces esto nos da 20 entre 2.2 kilo ohms, nos da una corriente de 9.09, vamos a redondear, 9.1 miliamperes, ¿sí? Y la corriente 3, ¿sí?, que sería igual a los 20 volts. Bueno, yo lo estaba poniendo paréntesis, no hay necesidad, entre los 560, ¿sí?, 560 ohms. Y esto nos da, ¿sí?, 20 entre 560 nos da una corriente de 35.7 miliamperes. Ahí tenemos lo que son las corrientes, ¿sí? Y como el tema se trata de aplicar las leyes que se utilizan en los circuitos en paralelo, pues la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de corrientes que entran a un nodo, ¿sí?, tiene que ser igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese nodo. Si analizamos el circuito, ¿sí?, aquí vemos que entra la corriente de la fuente o la corriente total, ¿sí?, que entra a este nodo, ¿sí?, pero de este sale I1, sale I2 y sale I3, ¿sí? Entonces, sería entonces que la corriente total, ¿sí?, sería igual, ¿sí?, a la I1 más la corriente 2 más la corriente 3.
Si sustituimos los valores sería 20 miliamperes más 9.1 miliamperes, ¿sí? Más 35.7 miliamperes. Si hacemos la suma, pues nos tiene que dar la corriente que habíamos obtenido aquí en la fuente, ¿sí? Esta corriente de aquí, ¿sí? Nos tiene que dar, ¿sí? Entonces tenemos 20 miliamperes más 9.1 más 35.7, pues nos da exactamente igual, ¿sí? A 64.8 miliamperes, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos lo que es también la corriente total. Entonces, hasta aquí sabemos que vamos bien. ¿Qué es importante? Si nosotros pues lo queremos simular y más que nada lo queremos ensamblar, ¿sí? En un proto, pues es importante conocer la potencia. Entonces, la potencia de la fuente, ¿sí? Sería igual al voltaje, los 20 volts, multiplicado por la corriente total, que son los 64.8 miliamperes, ¿sí? Entonces, tenemos 20 por 64.8 exponente a la menos 3, tendríamos una potencia de 1.296 watts, ¿sí? Ahora, hay que ver la potencia individual, ¿sí? De cada resistencia. La potencia en uno, pues sería el voltaje, que es el mismo, ¿sí? Por su corriente, que son los 20 miliamperes, ¿sí? Entonces tendríamos 20 por 20 son 40, serían 400 milivolts, perdón, miliwatts, hoy hablando de volts. La potencia 2, ¿sí? Pues serían los 20 volts por los 9.1 miliamperes, ¿sí? Aquí tendríamos 20 por 9.1 exponente a la menos 3, tendríamos 182 miliwatts o milivatios, ¿no? Porque también se le conoce como vatios. Y la potencia 3, los 20 volts por los 35.7 miliamperes. Entonces, esto nos da 20 por 35.7 exponente a la menos 3. Tenemos 714 miliwatts. Entonces, estaríamos comprando resistencias más o menos de medio watt, ¿sí? Y a lo mejor la resistencia 3, pues de 1 watt, para que no se nos caliente, porque como nos ha pasado, si no sabemos cuántos watts disipa la resistencia, pues en ocasiones la compramos de 1/4 de watt y se calienta, ¿sí? Se quema, porque pues no está soportando los watts que debe soportar. Entonces es importante conocer la potencia para saber, en este caso, la capacidad de la resistencia en cuanto a potencia, ¿sí? Y que no se te vaya a calentar la resistencia o el proto, o a veces se quema. Entonces, sí es importante esta potencia. Entonces, este circuito lo podemos llevar a un simulador, que en este caso yo, para así de manera rápida, para que el video no tarde tanto, podemos usar un simulador sencillito, que es en este caso el LeadWave, ¿sí? Que me da la opción de poder simular el circuito. ¿Sí? Vamos a crear un circuito. Entonces tengo pues una fuente,
tengo 3 resistencias. Entonces, componentes pasivos, 1, 2 y 3 resistencias. ¿Sí? Ahí están las resistencias. ¿Sí? Sus valores, tenemos un K, la resistencia 2 es de 2.2, la resistencia 3 es de 560, aquí le quitamos el K, 560 ohms. Y la fuente pues la tenemos de 20 volts. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que es el circuito. Vamos a ponerle algunos amperímetros para poder checar lo que es la corriente. Entonces aquí en mediciones me voy con los amperímetros. Este sería el amperímetro de la corriente total. ¿Sí? Este otro de aquí de la resistencia 1, este de la resistencia 2 y este de la resistencia 3. Entonces ahí tenemos los 3 amperímetros para comprobar los valores. Si yo lo uno, ¿sí? a cada amperímetro, ¿sí? Lo voy a bajar un poco más. Aquí lo uno, lo bajo un poco más para que pueda, ¿sí? Lo bajo un poquito más. Y aquí lo uno, ¿sí? Para poder saber las corrientes que me va a estar dando el circuito. ¿Sí? Y esto pues lo tienen que hacer ustedes también en una práctica. Entonces aquí lo uno con este, aquí lo uno con este y aquí lo uno con este. ¿Sí? Entonces ahí tengo la fuente, la voy a tratar de centrar un poco más. Y si ejecuto el circuito, ¿sí? Si lo corro, entonces pues ahí tenemos lo que son las corrientes. ¿Sí? 64.76, más o menos aproximado, ¿sí? A lo que nos estuvo dando en lo que es el circuito. ¿Sí? Nos daba 20 miliamperes en la corriente 1, ¿sí? 9.1 en la corriente 2, ¿sí? Y 35.7 en lo que es la corriente 3. Entonces, ahí nos damos cuenta que nuestros cálculos que hicimos en esta parte, pues están bien. Y la intención es que en el curso en línea, si tenemos en lo que es nuestro curso, la práctica número 2, ¿sí? Que revisando ya las lecciones de las leyes aplicables a los circuitos eléctricos y las reglas de voltaje y corriente y las leyes de Kirchhoff, revisando estos documentos, ¿sí? Que se quedaron para que los revisaras en tu casa con calma, ¿sí? Así como algunas lecturas sobre circuitos en paralelo, pues puedas en este caso resolver. Y entonces lo que te estoy demostrando pues es lo que sería un circuito, ¿no? Junto con lo que es su simulación. ¿Qué hace falta? Bueno, que lo armes en un proto, ¿sí? En el laboratorio, que lo lleves armado ya a la clase para ya nada más revisártelo y anotártelo como la práctica número 2. Si hay alguna duda, aprovechamos la sesión presencial o la sesión híbrida para poder, en este caso, resolver tus dudas. Muchas gracias por tu atención y estamos al pendiente para el siguiente video.